Mi nombre real es Luis Alberto Hernández Santos, pero en los círculos donde me moví durante más de una década, todos me conocían como La Máscara. El apodo no era casualidad. Aprendí desde joven que para sobrevivir en el mundo de la política y el crimen en Guerrero, había que saber cambiar de rostro según la ocasión. Un día eras el asesor respetable que firmaba contratos millonarios de obra pública. Al siguiente eras el intermediario que lavaba dinero para el cartel más poderoso de México. Hoy, desde esta celda federal donde cumplo mi condena, he decidido contar la verdad sobre todo lo que vi y viví. Especialmente sobre Isadora Lagos, la mujer que el mundo conoció como Miss Guerrero 2025. Pero que yo conocí como una de las operadoras más inteligentes y despiadadas del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante 3 años trabajé directamente con ella, creyendo al principio que era solo una joven ambiciosa que quería aprovechar su belleza para subir en la escala social. No tenía idea de 1960 que estaba frente a una mujer que había convertido los certámenes de belleza en la fachada perfecta para mover millones de dólares en drogas y armas a través de todo el Pacífico mexicano. Conocí a Isadora en febrero de 2022, durante una cena benéfica organizada por la esposa del entonces gobernador Evelyn Salgado. Era uno de esos eventos donde se mezcla la alta sociedad guerrerense con empresarios, políticos y algunas personalidades del entretenimiento. Isadora no era todavía Miss Guerrero, pero ya tenía esa presencia magnética que hacía que todos voltearan a verla cuando entraba a una habitación. Me la presentaron como una estudiante de Derecho interesada en proyectos sociales, alguien que podría ser útil para las campañas de imagen del gobierno estatal. Durante esa primera conversación me impresionó su inteligencia. Hacía preguntas precisas sobre los programas gubernamentales, conocía datos específicos sobre presupuestos y mostraba un entendimiento sorprendente de cómo funcionaba realmente el poder en Guerrero. Luis Alberto, me dijo al final de la noche, me han dicho que usted es un hombre que sabe cómo se mueven las cosas en este estado. Me gustaría aprender de su experiencia. No sabía que esa petición aparentemente inocente era el comienzo de mi participación en una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas que el CJNG había desarrollado en México. Los siguientes meses fueron un periodo de cortejo mutuo. Isadora me buscaba regularmente para pedirme consejos sobre cómo navegar el mundo político guerrerense, mientras yo veía en ella una posible aliada para mis propios proyectos. Organizaba reuniones donde me presentaba a inversionistas interesados en proyectos turísticos en la Costa Chica de Guerrero. Estos hombres se presentaban como empresarios de Guadalajara y Puerto Vallarta, pero yo tenía suficiente experiencia para reconocer que había algo más detrás de sus propuestas. Sus ofertas eran demasiado generosas, sus plazos demasiado flexibles y sobre todo siempre pagaban en efectivo sin hacer preguntas sobre la documentación. Cuando le comenté mis sospechas a Isadora, ella sonrió con una frialdad que no había visto antes. Luis Alberto, en este negocio hay que saber cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente tomar el dinero y hacer el trabajo. Estos señores pagan bien y no causan problemas. ¿No es eso lo que todos queremos? En ese momento entendí que Isadora no era la estudiante inocente que pretendía ser, pero aún no imaginaba la magnitud de lo que realmente manejaba. La revelación completa llegó en agosto de 2022, cuando Isadora me invitó a acompañarla a un evento privado en una finca en las afueras de Zihuatanejo. Me dijo que era una reunión de inversionistas potenciales para un proyecto de desarrollo turístico que podría generar miles de empleos en la región. El lugar era impresionante. Una propiedad de varias hectáreas con vista al mar, helipuerto privado, y un nivel de seguridad que hubiera envidiado cualquier político de primer nivel. Cuando llegamos, me di cuenta de que los inversionistas eran algunos de los hombres más poderosos del CJNG, incluyendo a René García, conocido como El Flaco, uno de los lugartenientes más cercanos a Nemesio Oseguera. Durante esa reunión, que duró toda la noche, Isadora no era la acompañante decorativa que yo había esperado. Era quien dirigía la discusión, quien presentaba los planes, quien tomaba las decisiones finales. El proyecto de los certámenes está en uso, funcionando mejor de lo que esperábamos, le dijo a García mientras revisaban mapas de rutas marítimas. Tenemos coronas en 5 estados y cada una mueve entre 2 y 3 millones de dólares mensuales sin levantar sospechas. Esa noche entendí que Isadora había creado una red de reinas de belleza que servían como operadoras del CJNG en todo el occidente de México. El sistema que había desarrollado Isadora era genial en su simplicidad. Los certámenes de belleza le daban acceso a mujeres jóvenes, ambiciosas y dispuestas a hacer casi cualquier cosa por dinero y fama.
Las más prometedoras eran reclutadas gradualmente, comenzando con trabajos aparentemente legítimos, modelaje para marcas de lujo, apariciones en eventos sociales, viajes pagados a destinos turísticos exclusivos. Con el tiempo se les ofrecían oportunidades más lucrativas que requerían discreción absoluta, transportar sobres con dinero entre ciudades, acompañar a empresarios en viajes de negocios, facilitar reuniones entre inversionistas. Cuando finalmente entendían la naturaleza real del trabajo, ya estaban demasiado involucradas para salirse, y los beneficios económicos eran demasiado grandes para resistirse. Isadora seleccionaba personalmente a las mujeres que podían manejar operaciones más complejas, entrenándolas en técnicas de comunicación encriptada, métodos de lavado de dinero y maneras de detectar vigilancia policial. La belleza es nuestro mejor disfraz, me explicó durante una de mis inocentes nuestras conversaciones privadas. ¿Quién va a sospechar de una reina de belleza que viaja en primera clase y se hospeda en hoteles de 5 estrellas? Los agentes buscan narcos que parezcan narcos, no mujeres que parezcan modelos de revista. Mi función dentro de esta operación era servir como el enlace político y logístico. Utilizaba mis conexiones en el gobierno de Guerrero para facilitar permisos, licencias y documentación que las operaciones requerían. Empresas de eventos, agencias de inteligencia, modelaje, fundaciones benéficas, toda la estructura legal que permitía que el dinero del CESTING fluyera a través del sistema financiero formal sin levantar banderas rojas. También coordinaba la protección política necesaria para que las operaciones funcionaran sin interferencia de las autoridades locales. Cuando alguna investigación se acercaba demasiado, yo activaba mis contactos en la Fiscalía Estatal o en la Policía Ministerial para que los expedientes fueran archivados o las investigaciones se dirigieran hacia objetivos menos problemáticos. A cambio, recibía un porcentaje de las ganancias que me permitía vivir un estilo de vida que mi salario gubernamental nunca habría podido sostener. Pero más que el dinero, me motivaba la sensación de poder. Sabía secretos que podrían tumbar gobiernos. Manejaba información que valía millones. Y tenía acceso a niveles de influencia que la mayoría de los políticos solo soñaban alcanzar. El momento en que verdaderamente entendí el alcance del poder de mi inociencia Isadora fue durante la preparación para el certamen de Miss Guerrero 2025. Lo que parecía una competencia normal de belleza era en realidad una operación de inteligencia masiva. Cada concursante era evaluada no solo por su apariencia física, sino por su historial familiar, sus conexiones sociales, su capacidad para mantener secretos y su disposición a seguir órdenes sin hacer preguntas. Las que no cumplían los criterios eran eliminadas del concurso por razones aparentemente técnicas, problemas con la documentación, supuestas violaciones al reglamento, o simplemente no encajar con el perfil que buscamos. Isadora se aseguró de ganar no porque fuera la más bella, sino porque era la que tenía más experiencia manejando las complejidades de la operación. Durante los meses previos al certamen había estado probando su capacidad de liderazgo coordinando operaciones menores en otros estados, y los resultados habían sido extraordinarios. Bajo su supervisión directa, la red de reinas de Minos y Inocenta Belleza había movido más de $20 millones en 6 meses, sin una sola investigación seria por parte de las autoridades. Cuando se coronó como Miss Guerrero, no solo ganó una corona y un título, obtuvo credenciales oficiales para operar a nivel nacional con total impunidad. Los meses que siguieron a la coronación de Isadora fueron los más intensos y peligrosos de mi carrera criminal. Con el título de Miss Guerrero tenía acceso a eventos gubernamentales de alto nivel, reuniones con empresarios nacionales e internacionales, y una plataforma mediática que le permitía viajar por todo México sin despertar sospechas. Utilizaba estos privilegios para coordinar operaciones cada vez más ambiciosas, envíos de cocaína desde Colombia que llegaban a puertos guerrerenses disfrazados como cargamentos de productos agrícolas, laboratorios de fentanilo que operaban bajo la cobertura de proyectos de desarrollo comunitario, y rutas de lavado de dinero que conectaban casinos de Las Vegas con bancos suizos pasando por fundaciones benéficas mexicanas. Mi rol se expandió de simple facilitador político a coordinador logístico de una operación internacional. Viajaba constantemente entre la Ciudad de México, Guadalajara y Miami, transportando documentos, coordinando reuniones y sirviendo como intermediario entre Isadora y los niveles más altos del CJNG. En esos viajes llevaba siempre documentación que me identificaba como asesor empresarial de Miss Guerrero, una cobertura que me daba acceso a círculos exclusivos donde se cerraban los acuerdos más importantes. La operación más ambiciosa que coordinamos juntos fue el establecimiento de una ruta de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, utilizando la infraestructura de los certámenes de belleza como cobertura logística.
Isadora había identificado que muchos concursos estatales recibían patrocinio de empresas estadounidenses, lo que generaba flujo constante de personal y equipamiento a través de la frontera. Utilizamos estos movimientos legítimos para camuflar el transporte de armas de alto poder que el ZNG necesitaba para sus operaciones en Jalisco, Michoacán y Guerrero. Las armas llegaban desmontadas en cajas de equipamiento para eventos, sistemas de sonido, equipos de iluminación, estructuras para escenarios. Una vez en México, eran ensambladas en talleres controlados por el cartel y distribuidas a las células operativas que las necesitaban. El sistema funcionó perfectamente durante 8 meses. Moviendo más de 300 armas de asalto sin que las autoridades mexicanas o estadounidenses detectaran el patrón. La ganancia de esta operación superó los $50 millones, convirtiendo a Isadora en una de las operadoras más valiosas del ZNG y estableciendo mi reputación como organizador logístico de élite dentro del cartel. El principio del fin llegó cuando la ambición de Isadora comenzó a chocar con la estructura tradicional del ZNG. Su éxito había sido tan espectacular que empezó a tomar decisiones independientes, estableciendo alianzas directas con carteles colombianos y contactos en Europa sin consultar con la dirigencia del cartel. Durante una reunión en Guadalajara, en marzo de 2025, René García le advirtió que estaba sobrepasando los límites de su autoridad. Isadora, tu trabajo es brillante, pero no olvides que trabajas para nosotros, no con nosotros. Las decisiones estratégicas las toma la organización, no una operadora, por exitosa que sea. La respuesta de mi inocente Isadora fue desafiante. René, mis operaciones generan más dinero limpio que todas las demás actividades del cartel combinadas. Creo que me he ganado el derecho a tener voz en las decisiones estratégicas. Esa confrontación marcó el momento en que Isadora pasó de ser un activo valioso a convertirse en un riesgo para la organización. Los jefes del CJNG no toleraban desafíos a su autoridad, sin importar cuán rentables fueran las operaciones de quien los desafiara. Yo sabía que se avecinaban problemas, pero no imaginé que la solución que elegirían sería sacrificar tanto a Isadora como a mí para proteger el resto de la operación. La trampa se cerró el 15 de agosto de 2025, en lo que supuestamente sería un viaje rutinario a Acapulco para supervisar los preparativos de un evento benéfico. Isadora había insistido en que la acompañara, alegando que necesitaba mi experiencia para negociar con patrocinadores locales. Durante el viaje me di cuenta de que algo estaba mal. Habíamos cambiado de ruta varias veces sin explicación. El conductor era alguien que no conocía, y Isadora parecía más tensa de lo normal. Cuando llegamos a la autopista del Sol, nos topamos con el retén federal que supuestamente era de rutina, pero que yo sospechaba había sido alertado sobre nuestro paso. El momento más revelador vino cuando los agentes encontraron el arma en la camioneta. Isadora no mostró sorpresa ni trató de negar que sabía de su existencia. Su reacción fue la de alguien que había sido traicionada, no la de alguien sorprendida por un descubrimiento inesperado. En ese momento entendí que tanto ella como yo habíamos sido entregados por nuestros propios socios del ZNG. El cartel había decidido que éramos demasiado visibles, demasiado arriesgados, y que era mejor sacrificarnos para proteger el resto de la operación. El arma había sido plantada en el vehículo, y la información sobre nuestro viaje había sido filtrada a las autoridades federales por alguien dentro de la organización. Durante los primeros días de interrogatorio, mantuve la versión que habíamos acordado, que yo era simplemente un asesor empresarial que acompañaba a Miss Guerrero en sus actividades profesionales y que no tenía conocimiento del arma encontrada en el vehículo. Los agentes federales no me creían, pero tampoco tenían evidencia directa que me conectara con actividades criminales específicas. Isadora, por su parte, mantuvo una estrategia similar, presentándose como una joven víctima de mi inocencia. Las circunstancias que había sido engañada por personas en las que confiaba. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a mostrarme evidencia de transacciones financieras, fotografías de reuniones y registros de viajes que habían estado documentando durante meses, entendí que la investigación era mucho más profunda de lo que había imaginado. Tenían registros bancarios que mostraban transferencias millonarias entre mis cuentas y empresas fantasma, fotografías de reuniones con miembros conocidos del CJNG, y hasta grabaciones de conversaciones telefónicas donde discutía detalles de operaciones criminales. La red de inteligencia federal había estado siguiéndonos durante al menos un año, recopilando evidencia suficiente para construir casos sólidos contra ambos. La decisión de colaborar con las autoridades no fue fácil, pero se volvió inevitable cuando entendí que el ZNG nos había abandonado a nuestra suerte. Durante las semanas siguientes al arresto, esperaba que la
organización activara sus contactos políticos y legales para negociar nuestra liberación, como había ocurrido en casos anteriores con operadores capturados. Pero en lugar de apoyo, recibí mensajes indirectos amenazando a mi familia si hablaba con los investigadores. Fue entonces cuando comprendí que había sido marcado para eliminación por la misma organización a la que había servido fielmente durante años. Mi abogado, un hombre experimentado en casos de crimen organizado, me explicó la realidad. Sin subterfugios. Luis Alberto, te han colgado de un puente. El cartel ya te dio por muerto, y si no colaboras con la fiscalía, vas a terminar realmente muerto, ya sea en prisión o cuando salgas en libertad. Tu única opción de supervivencia es contar todo lo que sabes y esperar que el programa de protección de testigos funcione mejor que la venganza del cartel. Durante las siguientes semanas luché internamente con la decisión, pero finalmente acepté que mi lealtad hacia una organización que me había traicionado era menos importante que mi supervivencia y la de mi familia. Mi testimonio ante los fiscales federales duró 3 semanas completas, durante las cuales reconstruí paso a paso toda la operación de lavado de dinero coordinada por Isadora Lagos. Expliqué cómo había funcionado la red de reinas de belleza. Identifiqué a los miembros del CGANG involucrados en diferentes aspectos del negocio, y proporcioné detalles sobre operaciones específicas que habían movido cientos de millones de dólares a lo largo de 3 años. Mi testimonio reveló no solo la sofisticación de la operación, sino también la extensión de la corrupción política que había hecho posible su funcionamiento. Nombré funcionarios estatales que habían recibido sobornos, empresarios que habían facilitado el lavado de dinero, y políticos que habían proporcionado protección a cambio de financiamiento para sus campañas. La información que proporcioné llevó a investigaciones en 6 estados diferentes, y contribuyó a más de 40 órdenes de aprehensión contra miembros de la red. Pero la revelación más impactante de mi testimonio fue la confirmación de que Isadora Lagos no había sido una operadora subordinada, sino la mente maestra detrás de toda la operación. Una mujer que había utilizado su inteligencia excepcional y su comprensión profunda de la psicología humana para construir uno de los sistemas de lavado de dinero más efectivos en la historia del crimen organizado mexicano. El caso contra Isadora se complicó cuando ella también decidió colaborar con las autoridades, pero presentando una versión completamente diferente de los hechos. En su testimonio, se pintó como víctima de manipulación y coerción, alegando que había sido forzada a participar en actividades criminales por hombres que aprovecharon su juventud e inexperiencia. Según su versión, yo había sido el cerebro detrás de toda la operación, utilizando mi experiencia política para involucrarla gradualmente en actividades ilegales que ella no comprendía completamente. Era una estrategia legal inteligente que explotaba los prejuicios sociales sobre mujeres jóvenes y bellas, pero que contradecía completamente la evidencia que los investigadores habían recopilado durante meses. Los fiscales se encontraron en la posición incómoda de tener que elegir entre 2 versiones contradictorias de los mismos hechos, ambas proporcionadas por colaboradores que tenían incentivos claros para mentir o distorsionar la verdad. La resolución vino cuando los agentes federales presentaron grabaciones de audio que habían obtenido a través de intervenciones telefónicas autorizadas, donde se podía escuchar claramente a Isadora dando órdenes específicas, tomando decisiones estratégicas y coordinando operaciones complejas con un nivel de detalle que solo alguien en completo control de la situación podía poseer. La sentencia final reflejó la complejidad del caso y los diferentes niveles de responsabilidad que los jueces identificaron en nuestras acciones. Yo recibí una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero, asociación delictuosa y corrupción de funcionarios públicos, con la posibilidad de reducción por mi colaboración con la justicia. Isadora fue sentenciada a 12 años por los mismos cargos, pero su condena incluía consideraciones especiales por su edad y las circunstancias de su reclutamiento inicial, a pesar de que la evidencia había demostrado claramente su papel de liderazgo en la operación. La diferencia en 1900. Nuestras sentencias generó controversia en los medios de comunicación, con algunos comentaristas argumentando que el sistema de justicia había sido más indulgente con Isadora por su género y apariencia física, mientras que otros sostenían que las diferencias reflejaban evaluaciones apropiadas de nuestros diferentes niveles de experiencia criminal y responsabilidad moral. Independientemente de las críticas, ambas sentencias fueron celebradas por las autoridades federales como una victoria significativa en la lucha contra el lavado de dinero del crimen organizado y la infiltración de estructuras legítimas por parte de los carteles. Desde mi celda en el penal federal, he tenido tiempo para reflexionar sobre los años que pasé creyendo que era más inteligente que el sistema, que podía jugar en ambos lados sin consecuencias permanentes.
La verdad es que desde el momento en que acepté el primer soborno del CJNG, ya había perdido el control de mi destino. Cada decisión posterior fue dictada por la necesidad de proteger secretos anteriores. Cada nueva operación fue diseñada para justificar las anteriores, hasta que me encontré tan profundamente involucrado que la salida parecía imposible. Isadora, a pesar de toda su inteligencia y sofisticación, había caído en la misma trampa. Había construido un imperio criminal tan complejo que requería su participación constante para funcionar, convirtiéndose en prisionera de su propio éxito. El CJNG nos había usado a ambos hasta que representamos más riesgo que beneficio, y entonces nos había descartado con la misma frialdad con la que había eliminado a cientos de otros activos que habían sobrepasado su utilidad. La lección más dura de toda esta experiencia es que en el mundo del crimen organizado no hay socios permanentes ni lealtades duraderas. Solo hay activos temporales que se descartan cuando dejan de ser rentables o cuando se vuelven demasiado peligrosos para la supervivencia de la organización. Mi colaboración con Sino 100. Las autoridades federales continuó durante los 2 años siguientes a mi sentencia, proporcionando información adicional sobre operaciones del CJNG que había observado pero no participado directamente. Esta cooperación llevó al desmantelamiento de redes de lavado de dinero en otros estados, la identificación de empresarios que facilitaban actividades criminales y la exposición de funcionarios públicos que habían sido corrompidos por el cartel. Cada revelación adicional reducía ligeramente mi sentencia, pero también incrementaba el precio que el CJNG había puesto a mi cabeza. Los abogados del programa de protección de testigos me explicaron que mi supervivencia dependía de mi capacidad de proporcionar información valiosa de manera continua. Mientras siguiera siendo útil para las investigaciones federales, el gobierno tenía incentivos para mantenerme con vida. Pero en el momento en que mi información se agotara, mi protección dependería únicamente de mi capacidad de permanecer oculto. Es una realidad que me acompaña todos los días. Mi vida se ha convertido en una negociación constante donde cada secreto que revelo me compra un poco más de tiempo, pero también me aleja más de cualquier posibilidad de redención o perdón por parte de las organizaciones que traicioné. La historia de cómo Miss Guerrero controlaba operaciones del CJNG es también la historia de cómo México ha cambiado en las últimas décadas, adaptándose a un mundo donde el crimen organizado ya no opera exclusivamente en las sombras, sino que ha aprendido a infiltrarse en las estructuras legítimas de la sociedad. Isadora Lagos no era una anomalía, sino el producto lógico de un sistema donde la belleza, la inteligencia y la ambición pueden ser canalizadas tanto hacia objetivos legítimos como criminales, y donde la línea entre ambos mundos se ha vuelto cada vez más difusa. Su éxito demostró que los métodos tradicionales de combate al crimen organizado son insuficientes cuando los criminales adoptan la apariencia, los métodos y hasta los valores del mundo corporativo y social legítimo. La lección para las autoridades es que necesitan desarrollar nuevas formas de investigación y persecución que reconozcan que los criminales modernos no necesariamente se ven o actúan como los estereotipos tradicionales del narcotráfico. La lección para la sociedad es que debemos estar más atentos a las señales de que algo no está bien cuando el éxito parece demasiado fácil, cuando las oportunidades aparecen sin explicación clara, y cuando las personas a nuestro alrededor viven estilos de vida que sus ingresos aparentes no pueden justificar. Hoy, después de 4 años en prisión federal, entiendo que mi historia no es única ni especialmente dramática en el contexto del México contemporáneo. Miles de hombres y mujeres han tomado decisiones similares a las mías, eligiendo el dinero fácil sobre la integridad personal, el poder ilícito sobre la dignidad humana, la lealtad criminal sobre la responsabilidad ciudadana. La diferencia es que mi caso se volvió público, que mi traición fue documentada por los medios, que mi colaboración con la justicia se convirtió en parte del registro histórico de la lucha contra el crimen organizado. Pero por cada máscara que es capturado y procesado, hay docenas de otros que continúan operando en el espacio gris entre la legalidad y el crimen, facilitando el funcionamiento de organizaciones que drenan la sangre de nuestro país. Mi confesión no busca justificar mis acciones ni generar simpatía por mi situación. Busca advertir a otros que podrían estar considerando caminos similares que el precio del dinero criminal es siempre más alto de lo que parece al principio. La libertad, la familia, la dignidad, la paz mental, todo se sacrifica gradualmente hasta que no queda nada más que la supervivencia diaria y la esperanza de que el día de la rendición de cuentas se pueda posponer indefinidamente. Pero ese día siempre llega, y cuando llega,
La única opción que queda es decidir si se muere como criminal silencioso o se vive como testigo arrepentido. El aspecto más perturbador de toda esta experiencia ha sido descubrir la extensión real de la red que Isadora había construido mucho antes de conocerme. Durante mis sesiones de colaboración con los fiscales federales, me enteré de detalles que ella nunca había compartido conmigo, operaciones que había coordinado independientemente y conexiones que había establecido sin mi conocimiento. La investigación reveló que desde 2019, 3 años antes de nuestro primer encuentro, ya estaba reclutando mujeres en certámenes de belleza estatales para una operación piloto que movía drogas sintéticas desde laboratorios clandestinos en Sinaloa hacia mercados en Estados Unidos. Su método era sistemático y escalable. Identificaba concursantes con perfiles específicos, mujeres inteligentes de familias con problemas económicos, sin conexiones políticas fuertes que pudieran protegerlas, pero con la ambición suficiente para tomar riesgos calculados. Les ofrecía oportunidades de modelaje y apariciones pagadas que gradualmente las introducían en círculos donde el dinero fluyó sin explicaciones claras. Cuando finalmente entendían la naturaleza del trabajo, ya habían ganado suficiente dinero para cambiar sus vidas, y el miedo a perder ese nuevo estilo de vida las mantenía leales. El sistema había probado ser tan efectivo que cuando el CJTNG se enteró de su existencia, no buscaron eliminarla como competencia, sino reclutarla como operadora especializada. Mi papel en su operación había sido solo una evolución natural de un negocio que ya funcionaba perfectamente sin mi participación. Lo que más me impactó durante las investigaciones posteriores fue descubrir que Isadora había desarrollado conexiones internacionales que yo nunca sospeché. Los fiscales me mostraron evidencia de que había establecido relaciones directas con distribuidores europeos, particularmente en España e Italia, donde redes de mujeres latinoamericanas servían como modelos y escorts de alto nivel mientras coordinaban operaciones de lavado de dinero para múltiples carteles mexicanos. Una de sus lieutenants, una ex Miss Jalisco llamada Carmen Delgado, había establecido una base de operaciones en Madrid que procesaba hasta 5 millones de euros mensuales a través de galerías de arte, boutiques de moda y agencias de modelos que servían como fachadas para el dinero del narcotráfico. Isadora había visitado Madrid al menos 6 veces durante 2024, supuestamente para sesiones de fotos y eventos de moda, pero en realidad coordinaba la expansión europea de su red. Los investigadores habían interceptado comunicaciones donde discutía la posibilidad de establecer operaciones similares en Miami, Los Ángeles y Nueva York, utilizando el circuito internacional de certámenes de belleza como vehículo para el movimiento de operadoras entre países. La sofisticación de su visión estratégica era impresionante. Había entendido que el futuro del crimen organizado dependía de la capacidad de operar globalmente, utilizando estructuras aparentemente legítimas, y había construido la infraestructura necesaria para hacer esa transición años antes que otros grupos criminales llegaran a la misma conclusión. La traición final que me destrozó emocionalmente vino cuando descubrí que Isadora había estado planificando mi eliminación desde meses antes de nuestro arresto. Durante una revisión de documentos incautados, en una de sus propiedades, los investigadores encontraron correspondencia encriptada con miembros del CJTNG, donde discutía la necesidad de limpiar las conexiones políticas, que podrían comprometer su operación en el futuro. Específicamente, había identificado mi conocimiento detallado de sus métodos y conexiones como un riesgo inaceptable que debía ser gestionado permanentemente antes de que ella pudiera expandirse a operaciones internacionales más ambiciosas. Los mensajes revelaban que había estado trabajando con el cartel para planificar mi muerte de una manera que pareciera accidental o que pudiera atribuirse a enemigos políticos de mi trabajo gubernamental anterior. La reunión en Acapulco, que yo había interpretado como una oportunidad de negocios rutinaria, había sido diseñada como el escenario perfecto para mi eliminación. Un lugar remoto donde mi cuerpo podría desaparecer fácilmente, con cobertura mediática que me presentaría como otra víctima de la violencia política que azota a Guerrero. El arresto federal había salvado mi vida sin que yo lo supiera, interrumpiendo un plan que habría eliminado al único testigo que podía exponer completamente la magnitud de su operación. Cuando los fiscales me mostraron esta evidencia, entendí finalmente que nunca había sido socio de Isadora. Había sido otro activo temporal que ella había planeado descartar cuando ya no fuera útil para sus objetivos. Mi testimonio sobre estos hallazgos adicionales contribuyó a una de las investigaciones internacionales más extensas sobre lavado de dinero del narcotráfico que se habían desarrollado en la historia reciente. Agencias de múltiples países coordinaron operaciones simultáneas que resultaron en más de 120 arrestos en México, Estados Unidos, España, Italia y Colombia. La red que habíamos ayudado a exponer había movido más de $800 millones durante su periodo de operación más intenso, utilizando una combinación de métodos tradicionales y
Innovaciones que habían eludido la detección durante años. Pero quizás el resultado más importante de la investigación fue la revelación de cómo el crimen organizado había evolucionado para explotar aspectos específicos de la cultura contemporánea, la obsesión con la belleza, la celebrity y el éxito material, para reclutar operadores que nunca habrían considerado participar en actividades criminales tradicionales. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de 1905. Redes criminales que operan a través de industrias aparentemente legítimas, y generó cambios en los protocolos de supervisión de certámenes de belleza, agencias de modelos y otros sectores donde la apariencia física y el carisma personal pueden ser monetizados de maneras que no siempre son transparentes. El impacto del caso en mi familia ha sido devastador, de maneras que nunca anticipé completamente. Mi esposa, que había creído durante años que mi trabajo consistía únicamente en consultoría, política legítima, se enteró de la verdadera naturaleza de mis actividades a través de las noticias televisivas el mismo día de mi arresto. Mis 2 hijos, que tenían 15 y 17 años en ese momento, fueron expulsados de sus escuelas privadas cuando la noticia se hizo pública, y han enfrentado años de estigma social y amenazas indirectas de personas que los asocian con mis crímenes. Mi esposa solicitó el divorcio 6 meses después de mi condena, no solo por la traición emocional que representó descubrir mi doble vida, sino también por razones prácticas de supervivencia. Mantener cualquier asociación conmigo la exponía a ella y a nuestros hijos a riesgos de seguridad que no podía aceptar. Durante los últimos 3 años he podido comunicarme con mis hijos únicamente a través de cartas censuradas que tardan semanas en llegar, y nunca he recibido respuestas a ninguna de ellas. No los culpo por su silencio. Les he robado no solo su seguridad económica y social, sino también su capacidad de confiar en que las personas más cercanas a ellos les dirán la verdad sobre aspectos fundamentales de sus vidas. El peso de haber destruido sus futuros por decisiones que tomé exclusivamente para mi beneficio personal es una carga que llevo todos los días, y que ninguna reducción de sentencia o protección gubernamental puede aliviar. Desde mi perspectiva actual, puedo ver que tanto Isadora como yo éramos productos de un sistema social y económico que crea incentivos perversos para comportamientos criminales mientras mantiene la ilusión de que existen caminos legítimos hacia el éxito para todos los ciudadanos. La realidad es que en estados como Guerrero, donde la pobreza es endémica, las oportunidades legítimas de movilidad social son limitadas y la presencia del gobierno se manifiesta principalmente a través de corrupción y negligencia, las organizaciones criminales llenan el vacío institucional ofreciendo estructura, recursos y oportunidades que el Estado no puede o no quiere proporcionar. Isadora había entendido esta dinámica mejor que la mayoría. En lugar de competir directamente con las estructuras legítimas, había encontrado maneras de parasitar y corromper esas estructuras desde adentro, convirtiendo instituciones respetadas como los certámenes de belleza en vehículos para sus objetivos criminales. Su éxito no fue accidental, sino el resultado de una comprensión sofisticada de las vulnerabilidades específicas de la sociedad mexicana contemporánea. Participación en su operación fue facilitada por las mismas dinámicas. Un sistema político donde la línea entre influencia legítima e ilícita es deliberadamente difusa, donde el dinero puede comprar acceso e impunidad, y donde la corrupción está tan institucionalizada que participar en ella parece más como pragmatismo que como comportamiento criminal. Hasta que las causas estructurales de estos problemas sean abordadas de manera seria y sostenida, seguirán surgiendo nuevas versiones de nosotros. Personas que utilizan sus talentos y oportunidades para explotar las debilidades del sistema en lugar de contribuir a fortalecerlo.